Saludos amigos, estás en Conexión Ciudadana donde tu voz cuenta. Soy Ricardo Yen, agradecemos al Señor, el Todopoderoso, que nos permite una nueva entrega de Conexión Ciudadana. Recuerda que esta transmisión se está realizando desde el canal de YouTube de Conexión Ciudadana. Te invito ahora mismo que vayas a YouTube, escribas Conexión Ciudadana, te suscribes y puedas emitir tus comentarios de los videos que están colgados y de esta transmisión. De la misma forma, este espacio llega a ustedes gracias a la emisora Cordillera FM en el municipio de Bonao. Conexión Ciudadana aborda 4 temas fundamentales que son prioritarios para las políticas públicas. Estamos hablando de que abordamos economía, política, medio ambiente y problemáticas ambientales, problemáticas sociales. Señores, en Conexión Ciudadana al mismo tiempo han perfilado diferentes figuras del mundo académico, empresarial, político, intelectuales, dirigentes comunitarios, las fuerzas vivas del municipio de Bonao, de la provincia de Monseñor y por vía de consecuencia de toda la República Dominicana. Señores, gracias a la magia de las redes sociales podemos llegar a tu hogar desde las diferentes plataformas y los dispositivos electrónicos. El día de hoy, señores, vamos a inaugurar un espacio. Tenemos ya un espacio de entrevista exclusiva, pero este tiene un toque súper especial, y es que el espacio se llama, este espacio que vamos a inaugurar va a ser con una figura destacada de la televisión, que hemos denominado este espacio de ya como caso de éxito. ¿Qué es un caso de éxito? Bueno, tomamos a figuras, sean profesionales, sean dirigentes, sean políticos, sean empresarios, que se han convertido en referentes en el sector que se han desarrollado. En esta ocasión, este primer capítulo lo vamos a inaugurar con John García. John García es un destacado periodista, productor de televisión, es periodista de formación, tiene formación base en biología, ha sido docente en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, el Infotep, donde diferentes generaciones de los técnicos que hay en los principales canales de la televisión en la República Dominicana han pasado por la mano de John García. Profesor John García, bienvenido a Conexión Ciudadana. ¿Cómo se siente? Muy contento, feliz. Realmente para mí es un gran honor que tú hayas entendido que yo puedo ser la persona que dé apertura a este nuevo segmento de gente de éxito. Todavía yo creo que el éxito no es un sitio donde tú llegas, sino es una forma de pensar y de ser, ¿no? Que nunca se termina, porque diariamente existen un conjunto de obstáculos, de retos que uno tiene que ir venciendo hasta el final de su vida. Realmente el éxito no es un lugar a que tú llegas, donde tú te puedes mantener. Claro, claro. Entre yo y nosotros existe una relación afectiva de estudiante-profesor. Yo cursé un curso, ¿verdad? Para la redundancia, en Infotep, de auxiliar de televisión. No completé los demás cursos por las diferentes temáticas que teníamos a nivel profesional, pero sí pasé por Infotep, estudié televisión de la mano de John García. O sea que este caso de éxito, digamos que también hay una parte afectiva que se le ha expresado, y también aprovecho desde Conexión Ciudadana para expresárselo al maestro John García. Yo creo que el sentimiento es mutuo, realmente, de esos estudiantes, de esas personas que pasan por tu vida y te dejan huella a tal grado que nunca puedo olvidar. Siempre te tengo presente, porque yo creo que el caso de éxito adquiere tú. Yo creo que la cosa es diferente. Gracias, maestro. De entrada, maestro, más que una entrevista es tratarlo solo sí como un caso de éxito. Usted ha sido un productor de televisión, fotógrafo, ha sido un formador de larga data. Para que oriente a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿cómo fueron los inicios de John García en la televisión dominicana? Bueno, una historia larga. Realmente yo no fui que comencé este proceso, fue mi padre. Mi padre desde muy joven se dedicó al teatro, no como actor ni como figura técnica, sino que en los principios del siglo XX, 1900 temprano,
Él trabajaba como portero en alguna sala de cine, de las pocas salas de cine que tiene en el país, y eso lo llevó a tener un expertise en el área del manejo que llegó a ser hasta administrador de alguna sala de cine regional en parte del Cibao, y ya llegó a administrar cine inclusive, y se especializó básicamente en la construcción de las pantallas donde se proyectaba cine, que se hacían antes en madera y plywood, y alguna en concreto. Entonces, cada vez que se hacía una sala de cine, él era el que construía esa sala, ¿no? Construía en términos de construcción en madera. Claro. Entonces, cuando se inaugura el Teatro de Bellas Artes, a mediados del siglo, creo que si no me falla el dato, fue con el objetivo de celebrar el centenario de la República, 1944, cuando el país cumplía 100 años de su independencia. Sí. Se inauguran grandes obras, entre ellas Bellas Artes. Entonces el que tenía el expertise, el que tenía la experiencia, el que tenía ese manejo en montar, en este caso, proyección de teatro, era mi papá. Entonces lo mandaba a buscar, y ahí entró con el maestro Acevedo, que él siempre me lo mencionaba, no recuerdo el nombre, creo que era Luis Acevedo, y ahí perfeccionó la técnica en el montaje de grandes obras de la época, porque en esa época que vivíamos en plena dictadura, la dictadura se daba el lujo de montar grandes obras, operetas internacionales, La Traviata, Caballería Rusticana, obras de Otelo, todas esas grandes obras. Mi papá montaba todas esas grandes obras en Bellas Artes, ya manejando el área de escenografía y tramoya, y montaje y carpintería. Se destacó ahí a tal grado que hay una sala de los técnicos que donde él hoy aparece como una figura importante actualmente en el Teatro Nacional. Luego, cuando se inaugura el la Televisión Dominicana en el 51, el 1 de agosto del 52, el equipo que manejaba mi papá era el que tenía esa experiencia de montar grandes obras. Entonces lo manda a buscar el régimen para montar otras obras en el Canal 4. Entonces ahí se queda ya de manera definitiva, porque Petán, que fue quien inicialmente inició la televisión en el país, no quiso soltar. Ya en esa etapa se casa con mi mamá, tiene sus hijos, ahí nazco yo cerca del canal, el último de esa familia de mi papá, que tuvo 3. Entonces para nosotros era muy fácil ir al Canal 4, porque era nada más cruzar la calle Barahona, porque vivíamos ahí en Villa Consuelo, cruzar la calle Barahona y quedábamos al canal. Es decir, ir al canal era como cruzar la calle. Y desde muy joven, desde muy chiquito, desde muy niño, a mí me encantó ir con mi papá a trabajar. Y él me decía, primero tiene que estudiar. Bueno, pero yo cada vez que venía de la escuela cogía para allá. Y realmente ya me conocían desde el principio y comenzaban a conocerme como el hijo de John. Sí. Ese es el hijo de John, y ahí viene el nombre de Johncito, que mucha gente me conoce todavía por ahí. Y entonces ya como mi papá muere, entonces ya yo tenía 16, 17 años, y ya me conocía todo el mundo con mi papá trabajando ahí. Entonces me dejaron el puesto a mí. Entonces me dejaron como encargado del departamento de escenografía. Yo un niño, 17, 18 años, pero en su tiempo no había ley de... Entonces ahí me destaco. Apenas 18 años con un cargo en el canal, a esa dimensión. Sí, realmente el que no conocía mi historia en ese momento pensaba que era de relajo. Sin embargo, yo tenía mucho tiempo ahí, conocía toda la escenografía, sabía cómo se montaba, tenía el expertise, y realmente me había ganado el puesto por conocimiento y porque mi padre me había enseñado. Entonces me quedé manejando el departamento hasta el 82, más o menos. Cuando termino mis estudios en la Universidad de Biología, pretendo integrarme ya a mi carrera. Trato de pasar una pasantía en el Museo de Historia Natural. Ahí hice una pasantía con un compañero mío de la carrera. Me desconecto realmente un poquito de la televisión, tratando de buscar mi espacio en el área de la biología. Pero en ese tiempo vivían los famosos Guerra de la Papeleta, 1984 por ahí. Y yo estaba buscando recursos para terminar mi tesis, y fui al canal Reintel, que estaba 2 veces, también, bueno, voy a trabajar un poquito aquí para conseguir dinero para terminar mi tesis, pero me agarran el otro día. Si yo llegué un día, otro día empecé a trabajar. No, ves que te necesitamos aquí, para que me dejan ahí en la famosa Guerra de la Papeleta, y realmente me pusieron un sueldo que a esa edad era mucho dinero, para mí eran 800 pesos.
Cuando yo tengo 800 pesos en esos tiempos, permíteme secar un poquito. Claro, claro, por favor. En esos tiempos, 800 pesos eran como $800 de ahora, ganado por un niño de 18, 19 años. Y realmente tú puedes decir que perdí el norte. Perdí un poquito el norte, dejé la universidad un poquito y me dediqué básicamente a la televisión. Me centré más en la televisión, de la biología, todo. Y ahí haciendo dentro del canal hasta llegar a ser productor, dirigir parte del canal, hasta que vino la de baja del canal por un problema político que hubo. Y entonces yo vuelvo, trato de volver a la universidad, no pude insertarme de repente porque realmente no hice ningún ahorro, tuve que poner el trabajo otra vez. Pasé por Colomvisión, el 23, 33, pasé como por 5 canales. Hasta que ya en el 2004, en el gobierno de Hipólito, que viene la guerra, viene entonces una segunda debacle económica, en el sentido de que los bancos se han afectado otra vez. Entonces yo voy a Infotep a estudiar, porque entendía que necesitaba una base teórica más fuerte en el área de la televisión. Sí tenía el conocimiento, el área del diarismo de la televisión, pero siempre oía a los productores que de una separación entre técnicos y productores. Entonces como que yo quería pasar como para el área de producción y me llevaba como para técnico, y no es que no sea más que otro, por el productor ganaba más. John, haciendo paréntesis, biología, cierto. Entonces, ¿cómo fue? Usted se había desconectado un tanto de la televisión. ¿Por qué, estando en la televisión, en la práctica, no continuó con estudio en comunicación o en cine y se fue a la biología? ¿Cómo fue esa transición ahí? Explíquenos. Realmente mi vocación interna es biólogo, porque yo desde una primera infancia, estoy hablando de 5 o 6 años, tenía una gran crianza de peces, de todas las especies en mi casa, en el patio. Había construido pecera, tenía una colección que hubo un momento de crisis que mi familia vivía de los peces que yo vendía, porque ya me di a conocer como un vendedor, si tenía crianzas, reproducciones. Todo el que ha criado peces sabe lo difícil que hay, son algunas especies de peces para la crianza, para reproducirla. Hay que tener, a veces algunos lo crían los varones porque son los más chiquitos, tienen que estar arriba de ellos. Y yo había criado ese expertise de manera natural en la crianza de peces. Incluso fui a la biología a especializarme más en acuacultura, que era mi área, o biología marina, que iba a ser mi área de especialización dentro de la biología, pero realmente parece que mi vocación era hacer la comunicación. La televisión lo perseguía. La televisión me agarró y no me soltó jamás. Y yo no dudo que alguna vez, ya cuando esté un poquito más madurito, que siga la crianza de peces, porque realmente es otra de mi pasión. Claro. Entonces entro a Infotep a estudiar, a prepararme, pero ya la gente tenía una percepción de mí, de con una gran experiencia en televisión, de grande conocimiento, porque ya el nombre había sonado mucho. Entonces me proponen en Infotep que si quería impartir docencia dentro de la materia, me preparan como maestro, que tienen unos cursos de preparación, y realmente sin pecar de inmodestia, no, rompí algunos esquemas. ¿Cómo rompió esos esquemas? En el sentido que Infotep tiene una forma muy rígida de dar la clase, es decir, casi medida en cronómetro, cronometrada. Entonces yo en esa primera etapa de mi vida soy todavía muy tímido, y yo me pregunté si yo tenía la capacidad de durar 5 horas, yo recuerdo que era de 8 a 1, sí, frente a un grupo de estudiantes impartiendo, teorizando materia. Entonces yo me pregunté para mí, ¿cómo yo hago 5 horas sin que se me aburran los estudiantes? Yo que no soy un experto así, de experiencia, ¿no? Entonces, vamos a darle participación a que todo el mundo pueda hablar. Y ahí fue que rompí un poquito los esquemas. Entonces dije, a todos yo le voy a asignar temas para que ellos lo trabajen, lo discutan, lo analicemos, y yo voy llenando los huecos que pueda que existir en el trayecto. Recuerda que habían 3 segmentos, un segmento de retroalimentación, un segmento de animación, un segmento de mejora continua,
Y eso, en principio, mis compañeros me lo criticaron mucho, mucho, casi me sacan del taller porque yo vivo con un método nuevo que ellos no entendían. Pero después que ellos vieron que el método daba resultado, casi todos lo comenzaron a aplicar. Lo replicaron. Lo replicaron y todavía algunos profesores lo mantienen. Gracias a Dios, porque creo que el método funciona. Claro, en esa etapa ya como docente, quiero preguntarle, antes de seguir en esa etapa, ¿se sintió usted por ser hijo de su padre un privilegiado en la televisión? ¿Le abrió eso más camino o tuvo más obstáculos por esa misma condición biológica? Yo creo, mira, yo he sido un admirador mucho de mi padre. Por cualquier razón, mi madre la quiero muchísimo, pero como que el faro que me guía es realmente la de mi padre. El faro que me guía. Y siempre de muy pequeño, siendo un niño, le decía, quiero ir contigo, quiero ser como tú. Porque aquí en mi casa llamaba mucho artista político y siempre era preguntando por mi papá, John García. Yo decía, ¿quién es mi papá? Que llaman ministro de la presidencia, artistas del más alto nivel en esos tiempos, venían hasta mi casa a veces buscándolo. Entonces como que eso me llenó de orgullo y quise ser así. Pero inclusive llegó un momento que quería superarlo en vida, porque eso yo creo que le pasó a todos los hijos, porque sé mejor todavía. Y debe decirte que hay una frase de mi padre que yo creo que sin él darse cuenta me marcó para toda la vida. En esa etapa donde yo, como te digo, quería ser como él, niño, imberbe, 5 o 6 años. Un día le digo, yo quiero irme contigo a trabajar. Cosa de muchacho, así como de ignorancia. Y él me dijo esta palabra que nunca se me ha olvidado: tienes que estudiar. Yo le dije, ¿y eso se estudia? Yo, sí, todo en la vida se estudia. Esa fue la segunda palabra. Y a mí nunca se me olvidó esa palabra, que es lo que me ha llevado a jamás en mi vida pararme de estudiar. Jamás en mi vida me he parado de estudiar. Yo he pasado por diferentes etapas de mi vida, pero jamás me he detenido de estudiar. Y creo que moriré en un aula o estudiando algo, porque realmente me da mucha adrenalina el conocimiento. Si aprender algo me excita las hormonas y hace nuevas conexiones sinápticas. Y eso me mantiene como un estado de excitación. Expectativa. Casi. Sí, realmente a veces yo mismo me sorprendo y a veces llego a unos niveles que hasta que me hago daño, porque hasta a veces me duele hasta la cabeza de tanto investigar, tanto en las redes sociales, en YouTube, programas especializados, en investigaciones, ahora con la inteligencia artificial. Realmente me meto muy, muy profundo. Claro. Señoras, estamos con John García, profesor, docente, biólogo, además, productor de televisión, periodista, multifacético desde el punto de vista del conocimiento. Con él estamos inaugurando este espacio de Caso de Éxito en Conexión Ciudadana. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a seguir adentrándonos en este caso de éxito con el maestro John García. Servicios legales del despacho de la abogada Berenice Seri Mejía. ¿Cuáles son los servicios que ofrece este despacho legal? Bueno, están contratos de alquiler, transferencia inmobiliaria, permiso de menores, constitución de compañía para los emprendedores que quieren formalizarse en la economía, traspaso de vehículos, solicitud de pasaporte, certificación INPI, certificación de estado jurídico de inmuebles. Además de eso, este despacho legal ofrece servicios de copia e impresiones. ¿Dónde puede solicitar esos servicios amplios que hemos detallado? Bueno,
puedes pasar en la calle Francisco Villaespesa, número 6, o marcar al 829-272-0330. Están abiertas las puertas de este despacho legal de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 9 a 12 p.m. Amigos, estamos de regreso ya en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Estamos inaugurando, como hemos dicho hace unos instantes, el espacio de Caso de Éxito. En esta oportunidad de este caso de éxito, estamos con el maestro, biólogo, profesor, productor de televisión, una carrera multifacética, periodista también, y hay otras cosas más, pero no da el tiempo porque el currículum es muy amplio. Estamos hablando de John García. John, nos gustaría que usted nos comente, porque a veces la vida puede ser muy fácil y a la vez muy difícil. ¿Cuáles son los obstáculos que ha tenido John García en su carrera ascendente profesional? Yo diría que por el hecho de yo llegar tan joven a la televisión, y además venir precedido de mi padre, en cierta forma ha fluido casi sin grandes obstáculos en el área de televisión. Después del periodismo, te puedo citar algunos casos, porque es un poquito hacer la transición de un técnico, por muy nivel que tenga, hacia el área del periodismo. Hay mucha gente todavía que tienen alguna mentalidad estamental y creen que la transición uno debe ser donde naciste debe quedar. Entonces, en ese momento, mucha gente que yo entendía que me conocían y que sabían de mi trabajo y que sabían de mi formación, claro, podrían abrirme la puerta para yo incursionar en el área del periodismo. Muchas personas no le dieron la importancia, de una manera elegante, no le dieron la importancia a la formación de 4 años de estudio, y entendían que no había formación, que no tenía que... Y realmente muchos casos, gente que yo pensaba que no podían decirme que no. Esa gente que tú entiendes que tú lo habías tratado, que por muchos años me habían conocido, no me dieron el apoyo que yo necesitaba, que ni siquiera era de trabajo, sino dejarme y darme la experiencia, ¿no? Es decir, dejarme hacer una especie de pasantía, en lo que yo me iba ajustando al mecanismo de una nueva profesión. Mucha gente me cerró la puerta, hay que decirlo así. Y llegó un momento que hasta me vencieron por cansancio. Sí. Me vencieron por cansancio pero Dios provee. Y un día que estaba yo pensando qué más puedo hacer para que la gente entienda que ya yo terminé una carrera y que tengo una profesión nueva y que es periodista. Me llamaron en mi casa una gente y me dijo, un compañero, hay que decir, Darío Cuba, hay que decir lo que tengo que agradecérselo siempre. Me llamó a su canal, no sé si lo conocen, y me dijo, John, yo tengo un espacio aquí para ti, y yo quiero que tú hagamos un acuerdo como productor ejecutivo, sin yo pedírselo ni nada. Llamarme así ¿cómo te diría? Casi si fuera una cosa divina. Entonces comencé el espacio con él de 1 hora semanal. Él me dio 2 horas semanales. Dijo, no, está bien, yo todavía no tengo la experiencia como para llenar 2 horas. Dije en ese momento, yo voy a coger 1 hora y según yo vaya cogiéndole ritmo al trabajo, ya la vamos aumentando. Y realmente ahí duramos casi 1 año en ese proceso de ajustar un poquito. Y no sé si tú conoces el concepto del síndrome del impostor. Sí, claro. En cierto caso uno siente el síndrome del impostor al principio, siente como que realmente uno no nació para eso, como que está haciendo una profesión que no le corresponde, pero con esa experiencia que tuve con su canal Canangavisión y la respuesta que tuve de la gente, y la respuesta del mismo canal, y el trabajo de la calle, porque hacíamos encuestas, hacíamos entrevistas al más alto nivel, ya a mí me fue formando ya con la mentalidad de periodista. Eso hizo que me llamaran de un canal ya nacional abierto, llamado BTV Canal 32, aquí del Grupo Panorama,
y allí estamos también los jueves como talento ya, ¿no? Llenando un espacio los jueves de 6 a 7 en el programa al cierre, ya con comentarios a profundidad, analizando situaciones noticiosas, con un grupo de periodistas del más alto nivel, y ya yo me siento como parte de ellos. No, claro, claro. Así es. Ha sido una transición, digamos, de muchos aprendizajes, ya como Así técnico, coreógrafo, productor de televisión, y ya como incluso hasta como talento en un medio que, como Panorama, que tiene mucho nivel, que además está dando números a nivel de ranking, compitiendo con medios tradicionales con más de 30, 40 años en el mercado de los medios de comunicación. Y realmente la acogida ha sido maravillosa. Yo me he sorprendido porque recibo con mucha frecuencia de público, que recibo llamadas, palabras de elogio que yo a veces no quiero ofrecer en función de mis comentarios y de los datos históricos que uno puede ofrecer en términos de darle el background a la noticia, ¿no? Entonces, me siento muy satisfecho con lo que he logrado, como apenas yo me gradué en el 2024, sí. 2023, como periodista graduado, lo que tengo son un par de años, y ya tuve que estar entre ese grupo, ese staff de periodistas que hay ahí del más alto nivel, como tú dices, comentando junto con ellos, analizando situaciones y que se me ve a mí en el mismo nivel de periodistas que tienen 30, 40 años comentando, con un nivel de periodista tremenda. Es de gran satisfacción. Parece que la formación anterior fue buena. Claro. John, este espacio es súper interactivo. Aquí tenemos un comentario, una fiel televidente, nos escucha, nos ve con mucha frecuencia todos los días. Estamos hablando de Berenice. Berenice escribe en esta transmisión en Facebook: sin lugar a dudas, John García ha dejado una huella profunda en el periodismo y la producción televisiva de nuestro país. Su compromiso con la verdad, su estilo único y su capacidad de innovar en cada proyecto. A lo largo de su carrera ha demostrado que la excelencia no es un acto aislado, sino un hábito constante, marcando una pauta para las nuevas generaciones de comunicadores. John, después de tantos años de trayectoria y reconocimiento, pregunta Berenice, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que desean incursionar en los medios sin perder su autenticidad en un entorno tan competitivo y cambiante? Mire, lo primero es que sean auténticos, que sean ellos, que no se dejen llevar por esta ola que hay de algunas plataformas digitales de ser más expresivo y buscar views, buscar like, más que buscar la veracidad y la objetividad. Yo creo que hasta que tú no tengas una información fidedigna, no debe comunicarla por el simple hecho de que va a ser una primicia o que tú crees que así. Yo creo que buscar la verdad siempre y la preparación permanente, el proceso de mejora y de formación es continuo. Y a veces, que la experiencia que yo tengo con esto, lo que más me ha sorprendido es, a veces uno se crea la misma guerra en su cabeza, más difícil que la realidad. Sí. A veces uno se crea una situación difícil en su cabeza y cuando tú vas a la realidad realmente es sumamente más sencillo. Que no se lleven de lo que dice su cabeza, que experimenten con la realidad en ese sentido cuando tengan un reto en su vida. Claro. En ese mismo sentido, John, como productor de televisión y con experiencia en tantos medios de comunicación y con un roce social con diferentes figuras, hemos visto que en los medios de comunicación hay una tendencia permanente de que el obsceno genera más like, más view, más vista, incluso hasta más dinero. Entonces tú puedes encontrar un periodista de larga data con temas del día a día que uno no hasta se impresiona, y gente que sale sin la formación, sin los conocimientos necesarios, sin dominar las técnicas, sin el más mínimo criterio, pues puede exhibir grandes casas, exhibe vehículos, exhibe un montón de cosas que socialmente la gente se puede sentir atraído. ¿Cómo lo ve usted en ese sentido, ese desafío? Yo creo que es una ola y como toda ola va a pasar, y creo que está pasando. Ya yo recuerdo que había una etapa
de ese tipo de plataforma que a los periódicos tradicionales acogían primeras planas y en los programas de comentarios de más alto nivel cogían comentarios de llenar espacios completos. Realmente a mí en esa etapa que yo estaba viviendo me angustió un poquito, pero gracias a Dios el nivel de la sociedad ha ido subiendo y los temas también con ese nivel ha ido subiendo, y ya esa banalidad de hablar de panty, de marido, de que yo te cojo el tuyo, tú me coges el mío, eso está pasando, la gente se está hastiando. O sea, el nivel educativo está influenciando en esa parte. Sí, yo creo que sí, porque realmente aquí hay una percepción errónea desde mi punto de vista, en el sentido de que se entiende que el nivel del dominicano es bajo. Y yo hago un análisis sencillo. Yo fui docente por muchos años en Infotep. Y las solicitudes, Infotep no daba abasto en ese tiempo. Lo que quiere decir que hay una masa de juventud que anda buscando información. Pero tú vas a la escuela pública y la gente está quedando afuera. Tú vas a las universidades y no dan abasto a las universidades. Entonces, lo que pasa, es decir, pintándote el panorama estudiantil, ¿no? Colegios privados que no dan abasto, escuela pública que no dan abasto, universidades que no dan abasto, la escuela tecnológica, tú ves el ITLA y hay una lista tremenda de personas esperando. Es decir, realmente la juventud dominicana se quiere preparar. Ahora bien, hay una pequeña minoría, que es el concepto de Pareto, que lo mencioné una vez en el curso, que el 20% crea la percepción de un 80%. Y yo creo que está haciendo eso aquí en el país. Aquí hay un 80% de la juventud que está realmente estudiando, trabajando, enfocada, emprendiendo en empresas al bajo nivel. Bueno, yo leí un estudio en estos días que las microempresas representan casi el 90% de la empleomanía nacional. Y esos son muchachos jóvenes que están haciendo ese tipo de empresas, muchas veces informales, pero que llegará un momento que necesitarán la formalidad para poder hacer negocio con el Estado y para poder crecer. Pero realmente aquí hay una masa de trabajadores, de estudiantes, de religiosos, de iglesia, que están realmente en eso. Lo que pasa es que hay un 10 o 15%. Hace más bulla. Hace más bulla y crea esa percepción de Pareto de que estamos todo el mundo en eso, pero realmente ya como te decía, esa cháchara de está pasando. Y yo espero que sí, que se mantenga esta discusión de hablar de los problemas que realmente tiene la sociedad, buscarle solución, crear las leyes que sean necesarias para resolver problemas como, ejemplo, la supervisión y mantenimiento de estructuras ya viejas que le den seguimiento a puentes, escuelas y hospitales, que los secuestros de niños y desaparecidos también hay una legislación que le dé respuesta a la violencia, a la drogadicción. Es decir, que realmente esos temas que son realmente el lastre de la sociedad sean lo que se traten para buscar solución a esa situación y que podamos tener un futuro mucho más promisorio y que ese 20% lo encajemos en el 80%. Claro. John, en ese sentido, durante su carrera, lo estamos tratando así, como un caso de éxito porque ha descollado en el área técnica, en la producción, en el periodismo, con muchos años de experiencia también en el área docente. Usted se ha mezclado y ha tenido un roce social desde lo más alto, el nivel medio y bajo de la sociedad. Es decir, tiene una experiencia de cómo manejar personas y ha trabajado con diferentes figuras de la televisión como Roberto Salcedo, Freddy Verasgoico. Me gustaría que usted nos cuente al público de Conexión Ciudadana algunas anécdotas con esos productores y presentadores de televisión que influenciaron en lo que es hoy John García. Yo siempre he entendido que Freddy Verasgoico fue mi padre de la televisión. Realmente yo recuerdo que esa primera etapa de mi vida siendo un niño que me encontré con él ya siendo una figura en la televisión, en los pasillos de Radio Televisión Dominicana, ahora
Ser TV o el Canal 4. Y de que me vio, se sorprendió y me dijo, ¿y qué es este morenito que está por el pasillo por aquí? Yo, un niño, te digo, 7 u 8 años. Y alguien que estaba con él le dijo, ese hijo de John García. Y él fue, pues ese Johncito, el nombre de John me lo puso él, porque ese no es mi nombre real, John es el nombre de mi papá. Sí. Y a mí me resultó eso impactante, que ese señor tan conocido en su tiempo se congraciara conmigo y que me pusiera el nombre. Y puso mi primer trabajo, me lo dio él en el Gol de la Semana en el año 1973. Ganando 5 pesos semanales en el Gol de la Semana. No, o sea, todo el mundo por un muchacho. Un dineral. Mi mamá me puso hasta un diario en la casa con esos 5 pesos. Es decir, yo tenía que comprar con esos 5 pesos todo lo que se gastara en pasta de dientes y jabón y ace y cloro. Esa era mi cuota de la casa. Y además yo tenía que ir vestido adecuadamente y tenía que comprar ropa adecuada. 5 pesos me daban para comprar camisas y pantalones casi cada semana más, eso que me daban. Mira todo lo que rendía 5 pesos en esos tiempos. ¿Y algún aprendizaje de él así que lo haya influenciado, de Freddy Veragoico? Su disciplina, don Freddy Veragoico era la primera persona que llegaba del equipo de producción al camerino y se ponía a escribir su comedia y a hacer sus ensayos en el gozo, el primero que llegaba. Una experiencia personal que yo siempre la he contado. Él tiene una composición que se llama El Carbonero. El Carbonero, no sé si lo he oído. Sí. Como cansado buey de carretero. Esa canción la grabó Johnny Ventura después. Y cuando él estaba escribiendo los camerinos, yo estaba ahí. Es decir, cuando él estaba escribiendo, yo estaba ahí en Carbonero. Y los ensayos con el maestro Solano, no sé si era Solano o Papa Molina, cuando lo estaban ensayando, y realmente me encantó. Y cuando él la grabó, un programa llamaba Nosotros a las 8, parece que Johnny Ventura estaba en su casa y lo oyó. Y lo llamó ahí mismo por el Canal 4, que en su tiempo no había celulares, sino que llamó a la central le pasaba en camerino. Sí. Y le dijo, Freddy Veragoico, yo quiero esa canción para grabarla. Y Freddy Veragoico salió celebrando eso como si fuera un muchachito me llamó, porque Johnny Ventura en ese momento era más figura que él. Johnny Ventura me llamó para decirme que iba a grabar esta canción. Y yo me invito. Y a la semana, esa canción era un hit en la radio. Trending Topic Era el Carbonero, porque realmente definía una época de transición. Y una sociología por dentro ahí en esa. Hay sociología, porque era la transición de la época de cocinar con carbón, con 4 blows o 4 piedras y leña, al gas, a la estufa. Entonces, él definía esa etapa como la despedida del carbonero. Pero dice, como cansado buey de carretero, haciendo ruta con su propia vida, va cargado de llanto y cuesta arriba, poseando su carbón carbonero. Y escribe con carbón su despedida, como quien se despide del pueblo entero, que a ti el progreso que da la estufa, te dejó una herida, donde ya es tu cosa más querida. Esa es una preciosidad, esa canción. Como la inauguración de una nueva época. Exacto. Después, ya en su última etapa, yo trabajando en Colorvisión junto todavía, quiso cantarla porque se encontró con la misma situación del Carbonero, que fue uno que se encontró por la calle. Y le recordé parte de la letra, porque yo me la aprendí de memoria. Sí. A veces en alguna letra se le iba, ¿no? Y yo decía, no, es esta. Y dice, sí. Y entre los dos prácticamente la completamos ya, porque era a fuerza de memoria que estaba buscando la letra. Sí. Pero si algo me marcó de Freddy era una palabra que él siempre decía. El primero te dije que era su disciplina, ¿no? Sí. Y la otra era que todo lo que merece ser hecho, merece ser bien hecho. La única forma de hacer las cosas era bien, de otra forma no se hacía. Y eso me marcó mucho y fue lo que me llevó a trabajar muchos años con él, porque él veía que en cierta forma mi trabajo era diferente al resto. Y en cierta forma, mucha información que él pedía, información de historia, información científica, yo la tenía. En ese sentido, me buscaba con mucha frecuencia para que le refrescara alguna información. Claro. En ese también con otras figuras como tipo Roberto Salcedo, ya más adelante, ¿cómo
¿Cómo fue esa dinámica en el trabajo y cómo contribuyó a su crecimiento profesional? Bueno, Roberto Salcedo es otra persona que es extremadamente disciplinaria, es psicológicamente disciplinado, patológicamente disciplinado, yo diría. Roberto Salcedo, mi mamá lo conocía, también vivía en Villa Consuelo en los tiempos que mi papá vivían por ahí. Él vivió un tiempo en Puerto Rico después de una tragedia de su familia, estudió en Bellas Artes y utilizó una técnica que lo llevó donde está él. Y eso ya yo lo hablé con él de manera personal. Él cuando comenzó a estudiar en Bellas Artes, él veía que no había mucha asistencia a Bellas Artes, todavía la gente no iba mucho a ver sala de cine. Sí. Sala de teatro. Entonces, él se le ocurrió, sin el permiso de los profesores, cuando publicaban las obras, escribirla a lápiz. Entonces iba al show de mediodía, que tenía el canal 4, a 2 esquinas de su casa, y iba diciendo que lo habían mandado de Bellas Artes, porque tiene a anunciar las obras de teatro. Viene de Bellas Artes, no sabe obras, coge lo que le da la casa, ¿no? Entonces todo el jueves él iba a anunciar las obras de Bellas Artes. Entonces un estudiante de su compañero le llevó el chisme al maestro del teatro dominicano, Franklin Domínguez. Dijo, mira, ahí está Roberto, diciendo que usted lo manda cada show de mediodía a anunciar obras, haciendo mentiras. Y entonces llamó a Roberta Capito, Roberta, que tú vas a show de mediodía y decir que yo te mando. Y yo voy. Pues síguelo así, no muy bien hecho. Entonces, lo hicieron ya oficial el mandato. En esos tiempos, Narcisazo González, ese que desapareció en el último golpe de Balaguer, le escribió un libreto llamado Lucha por la Vida, a él es Ramón Asensio. Y ese libreto se pegó en el país porque era muy crítico con el gobierno de Balaguer, a tal grado que llegaron a suspenderlo legalmente, si mandaban a ocultar o que sacaran a Narcisazo. Entonces, el show de mediodía lo que hizo fue cancelar a Narcisazo. Realmente Narcisazo era un dirigente de izquierda y era muy crítico en los guiones. Entonces hicieron un libretista que no pegó nunca. Entonces le preguntaron a Roberto si se atrevía a escribir los guiones, y él dijo que sí. Y ese, escribiendo el guión, le ganó a Narcisazo. Wow. Porque ahí fue que se pegó el segmento de la lucha por la vida. Y esa disciplina de trabajo, esa disciplina también lo aprendí yo de un tipo extremadamente disciplinado y trabajador. Tú vas a su oficina y lo ves trabajando en proyectos como si tuviera necesitando al otro día para comer. Decir un lenguaje llano. Como que necesita trabajar hoy para comer mañana. Y eso, dijiste, yo tuve la oportunidad de conocer casi todas las figuras de importancia del país, pero tienen esa condición la mayoría, que trabajan como si fueran pobres. Trabajan como si fueran pobres. Tú lo ves trabajando, dedicado a su trabajo el día entero. A veces uno se lo criticaba por ignorancia, después me di cuenta que esta era su gran virtud. Claro. El rico no deja de trabajar, que tenga todos los cuartos del mundo. El pobre que tiene este chele. Empieza a gozar la vida, pero realmente el rico piensa de otra manera. Y es que yo cambio de pensar como empresario, pensar como rico, o pensar como... Son dos formas de pensar. Una es en gastar y la otra es en invertir. Claro, claro. Agradecemos a las personas que se están conectando. Tenemos a Silvia, Cándida, a Felicia, a Berenice. Otras personas también se han ido conectando en Conexión Ciudadana en nuestro canal de YouTube. Estamos ahora en una entrevista en exclusiva inaugurando el espacio Caso de Éxito en Conexión Ciudadana. A propósito de adentrarnos a la vida de este caso de éxito, John García. John, ¿algún libro que le fascina en particular? ¿Cuál ha sido su más reciente libro? ¿Cómo va la lectura? Bueno, a mí siempre me ha gustado los libros de motivación personal. Libros como El Rinoceronte, Juan Salvador Gaviota, El Quijote, todos esos libros como que inspiran a avanzar, son parte de todo lo que yo tengo aquí en mi pequeña biblioteca, ¿no?
libro de inspiración. Ahora mismo yo tengo un escritor, doctor cirujano, motivador, coach, que se llama Mario Alonso Puch. Ah, español, sí. Español, que ese tipo es tremendo, que me tiene enamorado de todo eso. Entonces, ahora mismo ese es mi gran motivador, con su lectura y con sus charlas y con su espacio que tiene en las redes sociales. Claro, en ese sentido, películas así que lo han impactado o que está viendo actualmente, Netflix, serie. Yo, hay que decirle, aunque yo soy del área de la televisión, no soy muy cinéfilo, hay que reconocerlo. Aunque trabajo en el cine muchas veces, no soy muy cinéfilo, yo soy más de política motivacional. Pero una de las películas que en ese mismo sentido me motivó, yo creo que la llegamos a poner allá en el coso, de una película que se llama el diario de una pasión, y 300 me gustó por la formación de Leonida y la templanza. Y la película histórica es así películas como La fiesta del chivo, películas que me dejan un mensaje histórico, información, todos esos trabajos de investigación de René Fortunato. Son las cosas que me llaman, porque me gusta mucho la historia, me gusta mucho el conocimiento histórico y no tanto la ficción. En ese sentido, John, como está en la televisión, ¿cómo percibe usted o cómo ha percibido en estos años de cómo la política tiene influencia en los medios de comunicación y en la dinámica de una producción de televisión? Compártanos su experiencia en Conexión Ciudadana. Mira, tú sabes que la fuerza de la televisión no reside en la señal, ni en la calidad, ni en la cobertura. La fuerza de la televisión reside en la penetración, en la influencia que puede transmitir. Y en ese sentido, siempre va a estar la política, porque lo que más quieren un político es influir. Y por eso que los programas de paneles son tan bien asimilados y tan productivos, ¿no? Porque una forma y por eso las redes sociales se han manifestado tanto, porque tienen una capacidad de influir, de crear la percepción, porque el votante no vota por razón, vota por emoción. A través de los medios de comunicación es que tú puedes manejar la percepción. Entonces siempre será la televisión, siempre será un ente importante. La televisión, y quien más se gane la credibilidad tendrá mejores resultados. Por eso que te digo que esa cháchara de la televisión o las redes sociales light, va a llegar un momento que no va a trascender. O cambian o desaparecen. Claro. Entonces, la televisión todavía tradicional todavía tiene un gran mercado. No creo que vaya a desaparecer como piensa mucha gente, tiene un gran mercado. Si en Estados Unidos no ha desaparecido en ningún país del mundo, es porque ahora tiene también que renovarse, saber que no puede trabajar igual que antes. Además, los grandes canales de televisión tienen sus plataformas digitales, que también tienen forma de influenciar. Yo creo que la televisión se adaptará a los nuevos cambios, a la nueva televisión, a la nueva forma de ver televisión, que es televisión bajo demanda, ¿no? Que ya tú no tienes un horario para ver un programa de televisión, sino que tú lo puedes ver cuando tú quieras, donde tú quieras y a la hora que quieras. Y lo que tienen que tener un mensaje más directo y más breve. Claro. En ese sentido, John, como caso de éxito en Conexión Ciudadana, ¿cuáles son los problemas que usted entiende que la República Dominicana debería de solucionar ya a nivel macro? Yo creo que el gran problema de este país es la educación, porque si tú te pones a estudiar, todos los otros problemas dependen de eso. Es decir, si tú te pones a buscar el problema del tránsito, la mayoría de los problemas son por falta de educación. Si tú te pones a buscar los problemas de la criminalidad, la mayoría de los problemas son por falta de educación. Si tú te pones a buscar el problema incluso del narcotráfico, es falta de educación. Es decir, la corrupción, los mismos motoristas, en cierta forma yo creo que la educación es tangencial
a todos los grandes problemas que tiene el país. Por lo tanto, yo creo que debe centrarse más porque recursos hay. En los últimos 12 años el país ha invertido 2 billones de pesos dominicanos. ¿No? Pongo los dedos de 2 y de billones, para que se sepa lo que es la suma de 2 billones, y eso debe dar resultados tarde que temprano. Lo que tenemos que esos recursos maximizarlos, no gastarlo solamente en sueldo y en viáticos, sino dedicarlo exactamente a subir el nivel de los profesores, a buscar profesores maestros, más que profesores maestros, que sientan por la educación, para que puedan transmitir eso a la nueva generación y poder tener una mejor nación. Claro. En ese sentido, John, ya entrando a una parte personal, abordando este caso de éxito con el maestro John García, ¿cómo está la familia? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué hace John en su tiempo libre? Bueno, yo tengo 2 hijos, porque siempre entendí que no se puede tener más de la cantidad de hijos que tú puedes criar y formar. Realmente mi hijo mayor tiene ya 34 años, tiene una empresa de perfumes, le está yendo muy bien, gracias a Dios, aunque tuvimos un problemita porque no terminó la universidad, prácticamente la dejó ya finalizando. Él entendió que debía dedicarse más a una empresa que tenía, que es de perfume. Realmente ese es como su fortaleza. Pero realmente en un tiempo relativamente breve se ha establecido en el mercado, ya es casi un distribuidor de perfume en el país, y le va muy bien, Lo que siempre le he pedido que termine la carrera, que le falta poco, para que por lo menos tenga un título universitario. Tengo también una niña de 14 años. Ah, sí. Sí, lamentablemente la mamá no ha querido llevarse en paz conmigo, pero realmente yo trato, como dentro de esas limitaciones, de tener una persona medio conflictiva, ¿no? A veces quieren buscarle más problemas a uno de la cuenta, de tratar de hablar con mi hija lo mejor posible. Claro. Así que eso nos afecta. ¿Y en su tiempo libre qué hace regularmente? Bueno, normalmente en mi tiempo que yo tengo de libertad es estudiar. Precisamente ahora se me había pasado la fecha porque estaba leyendo un material pesado y realmente borré, y sí, me emocioné tanto que borré el compromiso que tenía, pero de que sonó el teléfono me di cuenta, sí, espérate. Pero está bien eso, estoy en historia, estaba leyendo la historia de Estados Unidos, porque me gusta saber los inicios de todo, y como que me propuse investigar las historias de todas las grandes naciones. Comencé por Estados Unidos, seguiré con Francia, seguiré con Rusia, después con Alemania, con los chinos, es decir, esa historia universal, para poder interpretar mejor mis comentarios y poder fundamentarlo en elementos históricos que puedan aportar también a una mejor sociedad. En ese sentido, John, en su carrera ascendente en los medios de comunicación, en la República Dominicana, docente, biólogo, ¿qué le falta a John García por completar? O sea, ¿qué falta? Bueno, yo, como te dije al principio, yo creo que las necesidades del ser humano van surgiendo con el mismo crecimiento. Y te puedo poner este ejemplo, simplemente para orientar a la ciudadanía. Cuando tú tienes 3 años, 4 años, tú le exiges a tu padre que te regale quizá una bicicletica o una pistolita de mito o un juego de pelota. Después tú quieres una bicicleta más grande, después de la bicicleta quizá quieres un motor, después del motor quizá quieres un carro, después del carro quieres tener una empresa, casarte, tener hijos. Sube la en ese sentido, sí, cada edad te va dando una necesidad. En estos momentos mi objetivo es lograr tener la credibilidad para orientar al pueblo sobre bases reales, es decir, lograr tener una credibilidad a nivel nacional que me permita orientar a la población hacia un mejor camino, hacia una mejor sociedad, hacia una mejor República Dominicana, que yo pueda hacer un faro de luz, y si algún día
cuando muera, que esos ejemplos sirvan quizás a otra generación que pueda seguir esa trayectoria. Claro. Yo creo que el deseo de cualquier ser humano, que su vida, por este estado de la vida terrenal, deje huellas que otros puedan seguir. John, ¿qué tal? Usted ha mencionado que tiene una linda familia, sus hijos. ¿Qué tal su relación con Dios? ¿Cree John García en Dios? ¿Qué tal la fe? Lógico. Yo no soy religioso, yo soy más espiritual, yo creo más en la religión del amor, yo creo más en mi yo interior, en la relajación, en la meditación, en no hacerle daño a nadie, en ayudar a todo el que pueda de manera inteligente, porque hay mucha gente que se aprovechan de eso. Pero llevarme bien con la naturaleza, purificar el alma con la meditación, con el amor, con la espiritualidad, y en esa relación con Dios personal, que tengo una relación muy personal con Dios, hablamos, conversamos, y me acompaña en mi proyecto, me aconseja muchísimo. Yo creo que por eso he llegado en tiempo relativamente breve a conseguir cosas que quizá a otros han tocado años, porque yo siempre he dicho que es el escritor de mi guión de vida. Sí. Sí. O sea, que la relación con Dios anda bien. Perfecto, estoy frío con Está frío con Dios. Frío, de verdad, que yo siento que me está oyendo, que Él oye mis oraciones, y a la medida se van dando. Realmente yo estoy sorprendido porque a veces le pido cosas que suceden casi de inmediato. Sí. Sí, de verdad que sí. Dios es bueno. Señores, hemos estado con John García, docente, periodista, biólogo, productor de televisión, una carrera multifacética en los diferentes medios de comunicación en la República Dominicana, planta de televisión, figuras políticas, empresariales, artísticas. Desde niño ha estado muy vinculado a este renglón que son los medios de comunicación, y ha sido nuestro primer caso de éxito en Conexión Ciudadana. John, gracias por haber aceptado la invitación a Conexión Ciudadana y compartir tu caso de éxito con toda la audiencia. Gracias a ti por la invitación, realmente es un honor incalculable, inmerecido, que yo pueda abrir este segmento, y que yo espero que cuando tenga 15, 20 años en ese, poder decir realmente que soy un caso de éxito. Claro, lo es para Conexión Ciudadana y para las personas sobre todo que hemos pasado por su mano, porque fui su alumno en Infotep, en el área de televisión. Señores, hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por tu sintonía. A las personas que se conectaron en Facebook, que se conectaron también en Conexión Ciudadana a través de nuestro canal en YouTube, así como en la emisora Cordillera FM en Facebook. Estamos sumamente agradecidos también con el maestro John, que aceptó la invitación y ha compartido sus conocimientos con toda la audiencia. Y es poder ver cuáles son los referentes, porque a veces la sociedad como que se pierde y hay referentes tan cercanos y lo estamos buscando en Norteamérica, en Asia. No, están aquí en el patio. Así que gracias, John. Señores, hemos llegado al final de la transmisión. Recuerda que estás en Conexión Ciudadana, donde tu voz cuenta. Nos vemos en una próxima entrega.